Buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando la noche del día de ahora. Es 12 de junio del 2016. Tenemos el agrado de contar como invitado el día de hoy con Max Brannon, un viejo amigo con el cual hemos compartido muchos de los temas interesantes que ustedes han podido ser partícipes durante mucho tiempo. El día de hoy vamos a dar el tema de las técnicas de meditación. Así que Max, le doy la palabra y el micrófono abierto. Buenas noches, Mauricio, buenas noches a toda la audiencia que está mucho mejor empleando su tiempo en este programa que viendo juegos de Nintendo o de fútbol, y no es que tenga nada contra el fútbol, pero hay todos los días. Veamos primero qué es meditación, en el sentido en que lo vamos a tomar en este programa, qué no es meditación, y luego podríamos entrar a sus variedades. Para griegos y romanos, y eso porque el término lo definió así Aristóteles, que era autoridad indiscutible para ellos, no así para mí ni para ninguna mentalidad científica de esta época. Para las mentalidades racionales nadie es indiscutible, ni Jesucristo. Si alguien dio una enseñanza... ¿Indiscutible o indispensable? Ni indispensable tampoco. Okay. Usted tiene que poder operar conforme a su conciencia y a que la enseñanza recibida pegue con su realidad. Okay. Si no pega con su realidad, pues no necesariamente es que sea falsa, pero tal vez ya no es para su época y circunstancia. Pero los griegos y romanos no pensaban así, ellos eran más encajonados. Entonces, cuando alguien había dicho algo fundado en mitos, mientras ellos fueron mitológicos, o fundado en razonamientos, cuando ya fueron dialécticos, que a ellos les pareció una maravilla de descubrimiento, cosa que sí fue en su época, porque el despertar de la razón a base de argumentos y silogismos es algo que ningún otro pueblo había hecho, excepto el pueblo chino, que lo había hecho ya desde hacía por lo menos 1000 años antes, pero ellos no sabían. Entonces, cuando alguien lograba esto, como Aristóteles, automáticamente se les volvía indiscutible, y Aristóteles decía que la meditación era la reflexión analítica sobre la presencia, situación, utilidad y circunstancias de la verdad. Aristóteles tenía razón, pero actualmente, cuando para clasificar las variedades de meditación nos vamos más bien al pensamiento budista, y no hablo únicamente de la gente de ideas esotéricas, realmente la psicología occidental ya ha tomado tanto préstamo del budismo, taoísmo, confucianismo y otros pensamientos chinos, que para clasificar las técnicas de meditación ya se basa en categorías budistas. Entonces, la actual psicología, cualquier psicología que usted agarre, hasta la freudiana, le dice que la meditación analítica es solo una de las variedades. La variedad de meditación que los budistas llaman vipassana. Sin embargo, para el resto del programa no emplearé términos sánscritos como serían vipassana, upasana, upanasana, upanayana, etcétera, porque eso es sánscrito. Voy a hablar en castellano, que es cada una de las variedades. Entonces, perdón, solamente quiero agradecer, nos está mandando saludos Héctor. José Regalado dice hi. Josué dice hola, saludos y buenas noches. Y Carolina Serpas dice hola, linda noche. Claro. Entonces, queda establecido pues que la meditación, como la visualizaba Aristóteles, la reflexión analítica, es solo una de las variedades, la que los budistas llaman vipassana. En términos cristianos, que sería la cultura espiritual todavía prevaleciente en Occidente, la meditación sería lo que los monjes llaman contemplación. Es decir, la reflexión sostenida sobre un objeto, ya sea de análisis, ya sea de imaginación, con exclusión total de distracciones procedentes de toda otra idea. Pero esto se puede lograr de diferentes maneras. Una de las maneras era, como decía Aristóteles, por el análisis. Pero otra manera es, por ejemplo, la visualización creativa, que también la inventaron védicos, sánscritos y budistas. La visualización creativa todos ustedes la conocen actualmente por todas las técnicas que populariza el secreto. O sea, visualice usted la meta donde quiere llegar, no pierda mucho tiempo en visualizar los medios, porque el universo es tan vasto y tan grande y la sociedad tan rápidamente cambiante que le puede presentar un método para llegar ahí que usted ni ha sospechado, pero usted visualice ya recibiendo aquello con lujo de detalles, con pelos y señales, con entusiasmo, y a ser posible ponga un poco de música que tenga que ver con su idea, y si mantiene su visualización
de una manera sostenida, llevando una vida ordenada y con la mente y las emociones concentradas en aquel objetivo, pues no es que lo va a encontrar servido en bandeja de plata, pero las puertas se le van a empezar a abrir para que se vayan por ahí. Yo quiero dar un ejemplo de que esto pasó en mi vida. Yo siempre he sido muy inclinado al budismo y dentro del budismo, al budismo tibetano, porque me parece una supervivencia chamánica de la antigua religión de Hiperbórea, que es la civilización en cuya cultura espiritual descansamos los nazis. Puede Hiperbórea haber tenido otro tipo de cultura espiritual en el lejano norte europeo, pero se perdió. En cambio en el Tíbet se conservó mucho más. Salud. Y debido a esta inclinación mía por el budismo tibetano, siempre quise conocer al Dalai Lama, pero yo estaba seguro que no tenía la plata para ir hasta Rishikesh o hasta Leh, en Cachemira, donde él vive. Sin embargo, ustedes no ignoran que el Dalai Lama ha estado 2 veces en el país, y a las 2 veces fui invitado, y en una de las veces fui tan tonto que no fui porque le regalé mi invitación a un señor que se llama Jorge Mata, gran yogi de esta colonia, que se estaba muriendo y dejando morir de ayuno, porque le agarraban unos experimentos de ayuno de 30, 40 y 50 días. Entonces yo dije, bueno, si le digo que sus hijos, el trabajo y demás, no iba a suspender el experimento, pero si le decía, vaya a ver al Dalai Lama, sí, y funcionó. Pero vino el Dalai Lama otra vez y pude irlo a ver. Claro que me tomó unos 30 años de meditación, ¿verdad? Pero lo logré. Ahora alguien va a decir, bueno, pero eso no es funcional para mí. Sí, pero es que usted no se va a atrasar ver al Dalai Lama o al Papa Francisco, usted se va a atrasar tener un negocio, un carro nuevo. Entonces ese tipo de cosas se alcanzan en menos tiempo si lo que usted visualiza es en todos sus detalles. El tipo de visualización creativa proviene de la mente geométrica o espacial, que es una abstracta, sí, pero no abstracta de tipo lógico, sino que aquel tipo de mente que tienen los arquitectos y los pintores, que pueden visualizar sólidos, los sólidos platónicos o cualquier otro tipo de sólidos en su mente, desde arriba, desde abajo, por los lados, etcétera. Incluso para entrar a las universidades, a las carreras de arquitectura e ingeniería, le ponen ejercicios de visualización de sólidos, porque según sea el tipo de sólidos y cómo lo visualiza y con qué rapidez, tira usted más para arquitectura o para ingeniería. Este tipo de mente el ser humano la ha tenido desde tiempos prehistóricos. Para pruebas de Stonehenge, los alineamientos de Karnak en Francia, todos estos alineamientos prehistóricos donde hay Mengides, dólmenes, etcétera, tienen unas simetrías que indican que ya el hombre primitivo, cazador de bisontes, tenía ese tipo de mente. Entonces, pero también, más, el hombre primitivo pudo haber visualizado esto en la naturaleza de alguna u otra manera, porque es geométrica. Sí, lo que pasa es que la capacidad de visualizar las formas geométricas en la naturaleza requiere de un poco de abstracción, porque las formas geométricas en la naturaleza no son perfectas. Entonces, lo que hace la mente del visualizador es que le quita todos los defectos de la naturaleza y deja el sólido puro. Y la prueba es que después lo puede representar en pinturas en las cuevas y ya no lleva las imperfecciones de la naturaleza. Esto, al irse desarrollando con técnicas psicológicas de visualización para programar los sueños, para alcanzar sueños chamánicos, proféticos, porque el mundo de las ideas matemáticas es también en alguna medida el mundo de las ideas proféticas, cuando se incorporó ya a religiones monoteístas o que tenían un dogma, se convirtió en la meditación de visualización creadora. Hay otro tipo de meditación. Quiero invitar a las personas que nos están viendo que por favor envíen sus preguntas para Max o para mi persona para podérselas responder en el transcurso del programa. Ahora que es Max quien tiene la palabra, yo estoy más pendiente del Facebook para poderle responder. Sí, hay otro tipo de visualización que es la visualización relajadora. Para crear las visualizaciones relajantes, quien tuvo más éxito, y tienen toda una literatura al respecto, de más de 400 textos conocidos, puede que hayan más, pero como el gobierno de China popular, pues a pesar de las reformas capitalistas que ha experimentado, no deja de ser un poco cerrado para estándares occidentales. Aparte de esos 400 textos, no conocemos qué más estén traduciendo ellos de sus lenguas antiguas, que no eran exactamente como el chino de ahora. El taoísmo visualizó las técnicas de meditación relajante y las incorporó a las artes marciales, que fueron primero chinas y después japonesas en la medida en que la cultura china fue pasando a Japón. Entonces en Japón los guerreros samurai, nichirens, ninjas y shogun, que son 4 castas diferentes de guerreros japoneses,
como no les interesaban esas meditaciones para alcanzar la iluminación, sino la supervivencia en el campo de batalla y hacer posible la victoria, pues la simplificaron, pero todavía retienen mucho de su efectividad. La meditación relajante es la que consiste inicial y primitivamente en el tiempo de los orígenes del taoísmo, que se originó, y esto ya es admitido así por la antropología científica marxista oficial de China, la cual yo acepto porque no es religiosa, es materialista, bajada a la tierra y objetiva, escéptica, como tiene que ver el conocimiento, no lleno de mitos y dogmas. Entonces, esa antropología dice, el taoísmo comenzó con las danzas de los nómadas alrededor del fuego. No era como en África, no todos los nómadas mongoloides o chinos danzaban, sino que tenían castas de chamanes que imitaban a las águilas, a los halcones, a los lobos, se disfrazaban como ellos. Esto es bien interesante, Max, porque la gente tiende a creer que para meditar hay que estar quietos. Y puede haber meditaciones danzantes. Correcto. Entonces, me gustaría que a profundizar un poco, incluso en aquellas meditaciones que se hacen a través del uso de las artes marciales. Es que las artes marciales se originaron en las danzas alrededor del fuego, porque las danzas chino-mongólicas alrededor del fuego lo que imitaban eran las luchas de los animales entre sí, en la lucha por la vida y por la subsistencia, y algo de eso podemos observar en América precolombina, desde Canadá hasta Chile, en las danzas folclóricas y de historiantes y de las cofradías de los distintos disques santos, que santa y católica será muy de estatua, pero la creencia de los indígenas que la veneran es en recuerdo de alguna deidad prehispánica que en el fondo era mongólica. ¿Qué lograban con eso, Max? Identificarse con el animal, porque estamos hablando de danzas que se originaron en el tiempo cuando los seres humanos eran muy poquitos, eran pequeñas bandas de cazadores nómadas y necesitaban detectar dónde estaba la bandada de aquel animal o aquel rebaño para tomar unas cuantas vidas para poder vestir y para poder vivir. Entonces lo que ellos hacían en su creencia, no sé yo si lo lograban, bueno, tienen que haberlo logrado porque si no, no hubieran aumentado tanto hasta ser la gran nación china que ahorita es la más superpoblada del planeta. Era tomar contacto con el alma grupal del animal, diríamos el alma elemental de cada subespecie, y pedirle un permiso para cazar un número limitado de ejemplares, para la supervivencia nada más. No existía la caza deportiva en aquel tiempo en ninguna parte del mundo. O para la convivencia pacífica entre... Es que formaba parte de la convivencia pacífica poder tomar algunas cuantas vidas, porque el animal también las toma. Entonces el alma grupal concedía el permiso y ellos salían a cazar, pero la petición del permiso no era en un escrito, sino que era a través de la danza, porque esa danza los llevaba al plano causal o a planos chamanísticos de ensoñación, donde al salir en astral podían solicitar los respectivos permisos. Pero luego ellos se fijaron que lo que realmente provocaba la salida en astral eran las mezclas de hongos, psilocibes, peyotes y otros que utilizaban, pero también el hecho de que determinadas posiciones de la danza combinadas con la respiración en pranayamas rítmicos que fueron la base del yoga, o que estaban muy en los germes de lo que luego sería el yoga, forzaban al cerebelo, al hipotálamo y a las partes bajas del cerebro que hoy llamamos cerebro reptiliano y que no tienen nada que ver con los reptilianos del mito extraterrestre de las computadoras, forzaban al cerebro a operar de una manera animalística, es decir, muy identificada con la forma de pensar y de actuar del animal. Entonces ellos dijeron, bueno, quiere decir que si sin tanto bailar, ni agitarnos, ni estar tomando drogas, ni nada, sencillamente nos tranquilizamos en una choza donde haya temazcal, o sea, este tipo de baño de hierbas calientes y todo, y nos sumergimos en un entresueño donde podamos visualizar al animal, pues lo conseguiremos. Pero si visualizamos una tierra con pastizal para que nuestros ganados coman, también eso conseguiremos. Y si lo que queremos es un determinado tipo de mujer, o sea, se dieron cuenta que era un patrón para conseguir casi cualquier cosa lícita que esté dentro del plano de lo alcanzable. Porque quiero decir una cosa, todo tipo de misticismo eminentemente mentalista, que es una forma de magia que no utiliza elementos rituales manuales, sino que todos están en la cabeza. Al igual que la magia ceremonial, que si él utiliza elementos manuales, no le puede dar a usted algo de la nada. Lo que le puede dar es o lo mejor o lo peor de lo que ya hay. Ahora, como ellos eran tribales, ¿verdad? Y gente muy primitiva y sencilla, pues no se plantaban ser el mayor millonario del territorio, ni presidente de los Estados Unidos, o tener una beca yo qué sé dónde.
se plantaban alcanzar aquellas necesidades lícitas de la vida en la mayor cantidad de cabezas de ganado, elementos de pescado, armas para cazar, etcétera, que les permitirán sobrevivir 1, 2, 3 o 4 inviernos más. Pero ahora que la inflación y el consumismo nos ha alcanzado, la visualización relajante, la visualización en la cual nos identificamos con la naturaleza, en la que tal vez podemos imaginar hablar con los animalitos, abrazar árboles e imaginar que nos unimos con la energía verde esmeralda del árbol, o si estamos viviendo muy lejos de la naturaleza y no tenemos oportunidad ni de darnos una vacación, que es muy frecuente en países superpoblados como el nuestro, podríamos imaginar al estar en la ducha que estamos debajo de una fuente o de una cascada helada. Imaginaciones de este tipo utilizan mucho en el baño de sus gimnasios los practicantes de artes marciales japonesas aquí en El Salvador, inclusive los del karate, pues, ¿verdad? Si no tienen mucho pisto para ir a la playa o a una fuente limpia, cuando se están bañando, ellos imaginan que están debajo de la clásica cascada purificadora del budoka, que es como se llama la ciencia de las artes marciales en Japón. Entonces, ese tipo de visualizaciones relajantes lo que ayudan es a purificar el alma, la mente y los sentimientos. Entonces, en el ambiente urbano actual no es que ese tipo de meditación practicada 9, 10, 15 o 40 días le va a plantar el carro de sus sueños o la lechera de sus sueños o el trabajo que necesita así, cabal enfrente, sino que lo que va a pasar es que le va a despertar mucho sus sentidos a un estado de alerta percepción para que cuando se presente la circunstancia en que usted pueda empezar a alcanzar aquello, actúe. Pregunta José Regalado, Max, dice, palabra clave en la meditación es la visualización. Entonces, ¿la meditación puede ser similar o referente a la ley de la atracción? La meditación es la espoleta que pone en actividad la ley de la atracción. Pero esto me lleva, ya que su pregunta es muy oportuna, a tratar que, como la meditación es un acto mágico mental, o sea, ya he dicho pues que hay un tipo de magia mental que no depende de elementos objetivos que están sobre una mesa, como pequeñas varitas o aguas benditas o lo que sea, sino que todo el laboratorio ocurre en el cerebro. Pero es una magia, entonces requiere algunos requisitos previos. Por ejemplo, el buen meditador, entendiendo por el buen meditador no solo el que es entregado, sino que obtiene resultados, debe respetar como mínimo lo que los Hare Krishna llaman las 4 regulaciones. ¿Cuáles son las 4 regulaciones? No ingesta de productos del sacrificio animal de ningún tipo. Esto me lleva a una pregunta tonta que no quiero volver a oír, que nadie en la República de El Salvador me la haga. Cuando llego a una cafetería, por humilde que sea, o de estas ya más americanizadas, de comida rápida y todo, a veces hay unos platos que uno tiene una duda con que los han sazonado porque los pedacitos están cortados muy chiquitos del sazón, ¿verdad? Entonces yo suelo preguntar, y también amigos yogis que conozco que han estado enfrente de mí lo hacen, miren, ¿y esto lleva algún animalito muerto? Y le dicen a uno, no, y resulta que después lleva camaroncitos, ¿verdad? O lleva pececitos. Ajá, y si eso se movía y respiraba y comía otros animalitos, ¿qué cree usted que es un camaroncito, un pececito o cualquier criatura del mar? Son animales también. Cuando un vegetariano le pregunta que si algo lleva animal muerto, animal no es solo la vaca, animal son todos los que pertenecen a ese reino. ¿Me explico? Entonces, no andemos buscando excusas para pecar. Se puede pecar, pero entonces hágalo usted con su maldad porque es malo. Admítalo y siéntase bien. O siéntase mal, si no tuvo remedio, lo tuvo que hacer. Pero no ande buscando excusas. No sea de 2 mentes, como dice el Evangelio de María Magdalena. Sea de una y va a tener más posibilidades de progresar. Entonces, no productos del sacrificio animal. 2, no sexo ilícito. ¿Cuál es el sexo ilícito en todas las vías yoicas o de artes marciales asiáticas o de las vías chamanísticas aquí en América al sur del Río Bravo? Sexo ilícito es todo el que no está orientado a reproducirse o el que no está orientado a transmutar. Entendiendo por transmutar la eliminación de defectos o la creación de facultades chamánicas o simplemente de cualidades que necesitamos para vivir como mejores personas. ¿Queda eliminado, Max, el sexo con la pareja por placer? Pues no, porque fíjese que en el sexo transmutativo puede haber cierto grado de placer, pero sí queda eliminado el sexo por deporte. Es decir, no puede ser una actividad de todas las noches para estar jodiendo y perdiendo energía. Eso es lo que Hollywood quisiera. Y por eso es que yo he leído en su muro, y yo lo puse en el mío hace mucho tiempo,
que usted no ve la televisión, en parte, me imagino que debe ser por eso. Y por eso es que cuando yo voy al cine, porque sí voy al cine, a mucha gente le consta que siempre voy a galerías, pero primero estudio el contenido de la película. Si la película no es algo que de alguna manera me va a aportar, me va a informar o me va a educar, no voy y me ahorro los $5. Porque después esos son contenidos que quedan en el inconsciente y molestan, ya sea sexual o mágicamente durante la noche, pero más importante. Que hace mucha basura también. Sí, pero y esa basura se acumula a la hora de la muerte de uno, en la agonía, y le impide tener las visualizaciones correctas para tal vez, si no alcanzar la iluminación, por lo menos liberarse de este planeta tan primitivo y bestial, porque está pensando en todas las cosas estúpidas de Hollywood que absorbió y que para más fregar ni siquiera son reales. Entonces, como acabo de decir, existe esta visualización relajante que proviene del taoísmo. Ahí está, por ejemplo, la famosa visualización que la conoce mucho ocultista salvadoreño y practicante de artes marciales y yoga en El Salvador, del rayo azul, el blanco y el rosa, ¿verdad? Que en la versión alemana y nazi sería el rayo azul, el rayo azul oscuro o negro, el blanco y el rojo, que son los colores de la antigua bandera alemana, no los actuales, pero son colores alquímicos. Con ellos usted puede purificar su aura. Hay visualizaciones de la caída de la cascada, se puede usted incluso visualizar. Samael Abuelo recomienda, pero eso lo saca del taoísmo, tanto que el libro donde lo recomienda se llama el libro de la flor amarilla, que es un famoso libro taoísta chino, que uno visualice la rosa retrocediendo en el tiempo hasta la época de la primera semilla y trate de ver qué clase de energía había en la primera semilla de rosa que se gestó, pero al mismo tiempo no lo da en ese libro, lo da en otro posterior y lo dan otros taoístas chinos como el doctor Chakok Sui, que lo recomiendo mucho, que es un taoísta chino famosísimo, tailandés, que acaba de morir, murió en el 2008 y era médico graduado en la Universidad de Harvard, además de médico graduado en acupuntura y herbolaria china por la Universidad Central de Bangkok en Tailandia. O sea, tenía las dos medicinas, la mística y la académica. El doctor Chakok Sui dice, bueno, si usted no puede visualizar la rosa, visualice alguna vegetación de su jardín o de la flora propia de su país y no la visualice solo para atrás, sino hacia adelante, porque de una manera u otra eso acostumbra a su mente a visualizar los futuros posibles como futuros alcanzables. Uno de los grandes traumas que tenemos por efecto de la formación católica y monoteísta, y añado lo de monoteísta porque ese trauma se ha detectado también mucho en los judíos y los musulmanes, parece que el monoteísmo tiende a cortar la proyección hacia el futuro, porque inculca esta idea de que al que se porta bien todas las cosas le funcionan a bien y que le va a caer el maná del cielo como a los judíos en el Sinaí. Y eso les pasó a ellos ahí porque era una circunstancia muy especial, pero no quiere decir que pasa todos los fines de semana. Suponiendo que es algo real. Yo sí supongo que era algo real, pero no es algo que cayó, es algo que se hallaron. Es decir, si algo demostró ya la investigación racionalista, bíblica, científica, conducida por los mismos israelitas de ahora, que son racionales, no aquellos que creían en milagros a cada dos pasos, es que en el Sinaí, cuando usted llega a las regiones donde en la Biblia se señala que ese fenómeno ocurrió, que solo fueron 2 o 3 oasis, no fue durante los 40 años, en horas de la madrugada hay un insecto parecido a las termes que sale a buscar alimentos y al mismo tiempo a deponer los detritos de las últimas comidas que ha tenido. Pero es tan vegetariano el animalito que todo lo que deja, que es una pasta blanca que parece nieve, pues en realidad son hierbas del desierto nutritivísimos, súper cascadas, masticadas y con un poco de las enzimas digestivas de ellos que encima son de buen sabor y son nutritivos. Entonces los israelitas mandaban de noche buscando el animal ese porque tenían que ahorrar su capacidad de hacer fuego para cocinar, ¿verdad? Y tampoco no se podían delatar manteniendo fuegos toda la noche porque había tribus enemigas. Lo que ellos sabían es que al amanecer esa cosa blanca estaba servida ahí. Se las habían servido los mismos insectos. ¿Cuál caída del cielo? Bueno, en cierta forma sí. No cayó en paracaídas de una nave, pero si por cielo tomamos la conciencia divina de la naturaleza, a una tribu que la naturaleza vio que podía ser útil para el desarrollo de la especie humana, le plantó otra especie inferior a la humana que le sirviera de alimento. O sea, sí se cumplió aquello de que el que busca el bien,
todas las cosas le funcionan a bien, pero no es sentado en la sala de su casa meditando. Fue una cadena alimenticia propicia. Exacto. Entonces, la meditación, ya que emplea la palabra propicio, que es la que me estaba haciendo falta, es simplemente para generar frente a usted esas cadenas alimenticias propicias, esas oportunidades propicias. Porque usted podría estar haciendo todo bien, en el plano gnóstico, en el plano de misticismo católico, de cumplir con sus deberes como ciudadano, como ecologista, etcétera. Pero si no hace trabajo mental, no nos olvidemos que estamos viviendo en una sociedad eminentemente hostil y violenta de 7 millones de personas. Entonces, y en pos de las mismas oportunidades que usted anda, pueden andar otros 70.000, pero esos no van a meditar. Y si usted medita, entonces genera una ventaja competitiva. Bueno, he hablado ya de la meditación relajante. Existe una pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor beneficio que usted ha obtenido con la meditación? ¿O lo más sorprendente que usted ha logrado, que ha dicho, wow? Bueno, dos cosas. Me he convertido de un hombre violento que era en un hombre bastante más centrado. Yo decía que era que me estaba dando pan, hasta que un antiguo jefe político mío, que fue un ministro muy importante en un gobierno pasado, me lo mandó a decir casualmente ahora en la mañana, a través de un abogado que es mutuo conocido, que han observado mis últimos análisis políticos y han considerado que me he convertido en una persona mucho más centrada. Yo quiero decirle a René, porque René Figueroa fue el que me lo mandó a decir, que no, que yo sigo siendo hitleriano y nazi, pero no veo la necesidad de desatar guerras mundiales ni holocaustos para alcanzar determinados objetivos. Eso fue en aquel tiempo. Actualmente se podría mucho más a través de la diplomacia, la ecología, los organismos internacionales y la contrarrevolución en el mundo de la educación académica. Es más, estoy seguro que el Führer lo aprobaría. Es decir, he llegado a visualizar que aún para metas tan mundanas como la de la política, la violencia no es el método principal ni el prioritario, y antes yo no tenía ese concepto. Ahora se lo regalo a los marxistas. La otra cosa que he visto es de que antaño yo a mis enemigos políticos o personales los veía como enemigos. Ahora ni siquiera los veo como adversarios, sino que los veo como gente que, aunque alguna de ellas me ha deseado la muerte e incluso ha planeado dármela después del conflicto y en tiempos relativamente recientes, tanto que por eso me he debido mudar, pues sí, pero ellos operan según su conciencia del deber, que es opuesta a la mía, ¿verdad? Entonces, si son personas honradas con su conciencia, no los puedo culpar por tratar de hacer lo que ellos consideran que es su deber. Más bien lo que debo tratar es de meditar para que su conciencia del deber no sea colisionante con la mía, sino que encontremos puntos de acuerdo. Esto me lleva a otros dos tipos de meditación. Está la meditación sanadora. Actualmente existen muchos grupos ocultistas, yógicos y relacionados con el Zen, que se les conoce como grupos de Zen sanador o de meditación terapéutica. Ahora, el Zen, yo lo conozco como el silencio absoluto de la mente completamente en blanco. Es la forma más abstracta de meditación, porque lo que se trata de llegar ahí es a un efecto fisiológico que ya vamos a llegar, ¿verdad? Porque existen las llamadas meditaciones fisiológicas también. Pero resulta que el Zen, cuyo inventor es el monje hindú Nagarjuna, que no lo inventó en la India, sino ya como misionero del budismo en China, él, para calmarse y soportar un poco a los chinitos de aquella época, que eran caníbales, guerreros, o sea, no eran la nación civilizada que son ahora, pues tuvo que inventarse el Zen. Y cuenta la leyenda, pero a lo mejor no es leyenda, porque todas las fuentes, inclusive de religiones que no son las budistas, pero contemporáneas de la época de él, lo narran así, que pasó 8 años clavado contra una pared viendo un puntito. ¿Con ritmos? No, pues se levantaba al baño, ¿verdad? Le pregunto porque yo no, conozco sí, dos casos. magia no hay, así. Yo conozco dos, pues, acá en la escuela de meditación que yo conozco, que es conducida por mi maestra, Marilena. Ellos tienen una semana de que se sientan contra la pared toda la semana, claro, van al baño, pero hubo un programa, no sé si del History Channel o del Discovery, de un muchacho que pasaba, lo filmaron y pusieron la cámara así, continua, a una alta velocidad, jamás se levantaba. Yo creo que tenía, no me acuerdo si 6 meses, pero sin levantarse ni para comer, ni para dormir, ni para ir al baño,
nada. Bueno, ese sería un caso de replay y además es algo que en yoga se conoce como un siddhanta, es decir, uno de los poderes místicos que son producto de una práctica prolongada y especializada en un determinado tipo de yoga. Este muchacho, estamos hablando que es un practicante del siglo XXI, que ha estado recibiendo todo lo mejor de alguna de las escuelas del Zen, a saber cuántos años de práctica lleva ya. Pero Nagarjuna fue el que se lo inventó, ¿verdad? No había Zen antes de él. Entonces él tiene que haber practicado sus 8 años al estilo de María Sol, ¿verdad? Levantándose un ratito para ir al baño, para comer, tal vez plantar un poco su jardín y después al ataque otras 4 horas contra la pared. Mencionaba a Nagarjuna simplemente porque, bueno, él inventó el Zen clásico, que es el que usted recibe con María Elena. Déjeme decirle que no es el único, hay por lo menos otras 6 escuelas de Zen, pero hay un Zen heterodoxo inventado en 1908 en Corea del Sur, por el maestro Dogen, del cual solo se conservan leyendas, porque pereció durante la Primera Guerra Mundial, en la que también hubo operaciones en Corea, en las batallas que hubo de Japón contra Rusia, o por lo menos desapareció durante ese periodo el hombre, no se sabe si murió. Y entonces él a las prácticas Zen les encontró aplicaciones terapéuticas, para sanar heridas, para sanar traumas, para sanar huesos, etc. Y ahorita hay una psicóloga mística, yo le llamo psicólogos místicos a los que son psicólogos académicos, pero se tiran más bien a investigar este tipo de áreas, que se llama Suzanne Powell. Usted lo puede encontrar en Zen Sanador, Suzanne con Z, A-N-N-E, separado Powell. Y allí va a encontrar una ONG de ella donde distribuye cursos, y si se forma un auditorio, pongamos de unas 100 personas, que ella dirá cuánto tiene que pagar cada una y en qué circunstancias quiere ser hospedada, ella va al país que sea a distribuir el Zen Sanador. Lo que a ella lo preocupa, y al maestro Dogen, que es el que originó la corriente a la que ella pertenece, y al cual ella no lo conoció, no lo puede haber conocido si el hombre desapareció en 1912. Ella recibió esa corriente de monjes budistas surcoreanos a los que conoció en España, porque ella es una inglesa que vive en España, como esa asociación que tienen los ingleses y los alemanes, dice, al sur de España por lo calientito, ¿verdad? Entonces a ella lo que le interesa, como quería Dogen, era regar el Zen Sanador para sanar los traumas de la civilización occidental, porque somos una civilización que no funciona todo lo bien que debería, teniendo todo el pisto del mundo, un gran acervo científico, poder político, militar. No es una civilización perfecta, pero de la que hay ahorita es la que está a la cabeza, y sin embargo hay que ver la gran cantidad de hostilidad, suicidios, delincuencia organizada que tenemos, recursos a la droga. Miremos cómo están los Estados Unidos ahorita, de policías matando negros, y negros que han sido veteranos en las Fuerzas Armadas matando policías. ¿Y por qué? Si todos son norteamericanos. Alguien va a decir, ya te hiciste pacifista también. No, pero, o sea, yo puedo entender que si un negro es ciudadano de mi país y no se está metiendo con mi mujer ni con ninguna otra blanca, no tengo por qué estarlo fusilando, pues simplemente porque me cae mal. Tiene que haber hecho algo concreto, eso sí lo entiendo muy bien. Es más, el Führer lo entendía así muy bien. Okay. Entonces, dice ella, y dicen muchos de los místicos orientales que he asistido a conferencias aquí, incluso un occidental que se ha educado con ellos, como Marco Antonio Caram, el ama Marco Antonio Caram, que actualmente es presidente del Grupo Vitro en México, porque aparte era su heredero, o sea, no estamos hablando de ningún cinco de yuca. Dice, ¿por qué somos tan autodestructivos los occidentales si tenemos tantas ventajas? Miren, resentimiento contra los padres, resentimiento contra la religión, resentimiento contra la patria porque nací en un país de cuarto mundo y quiero emigrar a la primera de cambio, pero ni siquiera por mejorar, sino que porque me da asco lo que hay aquí. Alienación intercultural. Te voy a dar una muestra clásica de la alienación intercultural de los salvadoreños que resume todas las demás. Cuando hay una venta así generalizada a precios bajísimos, de las que hay que aprovechar, no he visto ningún comerciante que ponga venta loca. No, lo que ponen es sale. Sí. Como aquí todos somos nacidos en Miami, ¿verdad? Entonces alguien va a decir, y ya se volvió antiimperialista. No, pero lo que pasa es que si usted dice a razonar solo en los términos de cierto idioma que no es el suyo, pierde los valores de su cultura y pierde la lógica que es propia de su cultura. Incluso hay publicidad en medios que son con palabras en inglés, y
y empresas cuyos rótulos tienen que ver en inglés. Bueno, entonces todo esto lo podemos resumir en una sola palabra, que la detectó muy bien en su día Marx y la resucita en otro contexto Juan Powell Díaz, alienación. Entonces, cuando el Zen se aplica no únicamente para alcanzar la iluminación, sino para ir destruyendo traumas, aunque no alcancemos la iluminación, porque no está garantizado que eso ocurra en esta vida, por lo menos nos destraumatizamos en grado tal que nos da una mucha mayor cantidad de opciones para actuar, nos sentimos más libres. Porque tiene la capacidad, la meditación, de limpiar el subconsciente y por tanto eliminar cualquier tipo de enfermedad que pueda resultar como consecuencia de esto. Directamente no, lo que ocurre es esto, lo que la ciencia occidental ha encontrado es que si usted anda muy cargado de traumas, eso le deteriora el sistema inmunológico. Y como el ambiente está echado a perder con el sistema inmunológico bajo, aquella enfermedad que dijéramos corresponde más a su fisiología es la primera que se le infiltra. Pero usted elimina traumas, el sistema inmunológico sube y por lo tanto se vuelve inmune a todo lo que hay en el ambiente. Okay. Entonces, por eso es que la meditación tiene también alcances sanadores, pero no solo el Zen. También hay meditaciones taoístas, meditaciones budistas tibetanas, inclusive de los chamanes indígenas de América, sobre todo de ellos porque les tocaba vivir en la selva. Y como todos sabemos, la selva es rica en paludismo, zika y todos los bichitos tropicales que siempre han pululado. Luego, aparte de la meditación sanadora, existe la meditación como objeto iluminativo, que es la que en parte hemos estado discutiendo con el Zen clásico no sanador y las meditaciones tibetanas, originalmente cuando fueron inventadas. Perdón, hemos comentado creativa, relajante, sanadora. Creativa, relajante, sanadora, estamos en iluminativo. Correcto. Es iluminativo. Son 4 los que hemos visto. Sí, sí. Y tengo una pregunta. Dice José Regalado: una vez leí en un portal satanista que clasificaba la magia en 2 tipos: magia menor, que son en resumen habilidades sociales, tener labia por ejemplo, y la magia mayor, que son ya rituales y todo eso. Asumiendo esa clasificación, la meditación sería magia menor, siempre como algo a nivel mental para traer al plano físico. No es magia menor, porque en mi caso, cuando he sido un meditador más clavado que ahora, ahorita solamente oro. Oro de orar, no oro de metal. No, ese no me está cayendo mucho, debo admitir. Oro de orar, sí, y concretamente con el Mahamantra Hare Krishna, que tiene un cierto elemento de meditación cuando uno incorpora cierta visualización interna, no nada más su recitación. Pero cuando era un meditador mucho más clavado, porque tenía una casa con menos obligaciones, esta nueva casa de ahora la estoy conociendo y es toda llena de botones y aparatos digitales que me enloquece. A mí todo lo tecnológico no me agrada. Pero en aquel tiempo hubo enemigos que los tuve armados frente a mí y simplemente pensé en que soltaran el arma y lo hicieron. Yo pensé que era solamente locura mía, pero he leído en crónicas de viajes, por ejemplo, de Paul Brunton, de Orson Welles o del coronel James Churchwell o de Walter Lytton, exploradores que fueron del centro de Asia, que ellos se enfrentaron a la misma situación, bandoleros y guerrilleros, y no los vieron. No es que la persona se desintegre en el aire, sino que la mente del otro se ofusca y se obnubila en grado tal que no lo vea uno, porque está pendiente de otra cosa, o la misma mente de la persona contraria, enemiga, genera distorsión. Entonces ya esa es una forma de magia que no son habilidades sociales. Es más, déjenme decirle que no estoy de acuerdo para nada con la clasificación de ese portal satanista, porque lo que ellos llaman magia menor son simplemente el piense y hágase rico de cualquier promotor de ventas norteamericano o las habilidades y gracias sociales que se necesita para ser buen político en El Salvador. Y eso que tiene de mágico, lo que se necesita es un poco de hipocresía y ya, claro. ¿Verdad? Ahora, ¿qué sí sería magia menor? Yo sí le haría esta clasificación. Magia menor es la que se opera externamente al cuerpo humano, o sea, con diapasones y péndulos y todo lo que usted utiliza. Okay. No es menor porque sus resultados sean pocos, es menor porque la persona todavía no tiene una fe creadora que le haga poder prescindir de todo ese equipamiento. Como decía el mismo Jesucristo, el que no me gusta citar porque no comparto sus valores, pero no porque el hombre no supiera, si tu fe fuera pequeña como un grano de mostaza, podrías ordenarle a ese monte, tírate al mar, y lo haría.
lo que estaba diciendo era que si la voluntad mágica que los griegos y gnósticos llamaban telema, y que no es más que una mutación de la kundalini, es muy grande en una persona, con poquito que visualice el resultado que quiere lograr, lo logra sin necesidad de elementos externos. Sin tanta cosa. Y un ejemplo muy especializado de eso, por ejemplo, es cierto tipo de pastores misioneros que se especializan en curar. Y no hablo de los charlatanes que pagan paleros, que son la mayoría, pero hay unos cuantos que sí curan. Ahora, es lo único que hacen, porque ellos pues se han especializado en eso, porque su tradición es la Biblia, y la Biblia les ha dicho en el Nuevo Testamento que solo eso deben hacer. Okay. Pero si ocupando las mismas técnicas ellos quisieran tener una iglesia de 100.000 feligreses, o un canal de televisión propio, o cambiar de mujer aunque sea inmoral, lo lograrían también, porque ellos, ya sea porque así nacieron, porque ese era su linaje familiar, su karma o lo que usted quiera, ya no necesitan la magia externa. Entonces esa es la magia superior, no la que decía en ese portal satanista. Max, bueno, primero quiero darle las gracias a las personas que me han enviado sus preguntas, las voy a responder en un momento. Quiero preguntarle, cuando habló de Jesús, la meditación de los esenios, ellos tenían meditaciones, ¿usted la conoce? Las meditaciones de los esenios eran las mismas meditaciones cabalísticas, con una diferencia. Los esenios, en los distintos puntos del firmamento y del mapa octagonal de la Tierra que imaginaban, no ubicaban ángeles, porque la cábala descansa mucho en la geología. Perdón, no digo geología de los minerales, sino angeología. Entonces la cábala descansa en la angeología, es decir, la convocación de huestes y potestades espirituales. Los esenios no, utilizaban los potenciales de la Tierra, colocando un color diferente en cada dirección, y era más pura la práctica esenia que la cabalística. Le voy a decir por qué. Si bien la práctica cabalística en cierta forma es meditación, también en cierta forma es mediunidad. Y el problema que hay es que cuando usted hace intervenir en sus trabajos a un genio, a un espíritu, lo que sea, pues ese genio o espíritu a usted de mago le va a decir que es bueno, que es de la luz, que es de tal o cual dimensión, etcétera, pero usted no sabe, ¿verdad? Y si su fisiología es baja, si tiene bajo el sistema inmunológico, ha tenido disgustos en su casa, lo que sea, eventualmente la relación puede volverse tan estrecha que sea casi una posesión, ¿verdad? Entonces es el caso de aquellos magos que empiezan a actuar como alguna de las entidades que convocan, entonces ya no tienen una vida equilibrada y muchas cosas se les pueden echar a perder. Pero cuando se lleva a cabo una meditación esenia, donde en las distintas direcciones de la Tierra, según lo que se desea obtener, lo que se visualiza es una letra hebrea ardiendo en llamas y el respectivo color, como lo que usted está utilizando son fuerzas de la Tierra, y la Tierra es obra divina directa, sin intermediación, pues ahí no hay preocupación de nada, porque hasta la fecha no se conoce ninguna posesión de la Madre Tierra sobre nadie, ¿verdad? Yo quiero comentar, ahora que hablamos de los esenios, brevemente, 2 meditaciones, o 3 a lo mucho. Es curioso, solo un detalle, fíjense que esa diferencia de las meditaciones esenias con las cabalísticas, se registra que la técnica de meditación esenia es la misma que utilizaban los druidas y los magos nórdicos del mundo wicano y de las tradiciones odinistas en Alemania y en Noruega. Cuando el místico, al que iban a ver los guerreros nórdicos o los campesinos para obtener sanación de su cosecha o lo que sea, cuando este místico era druida, no convocaba ángeles, ni porque en el mundo celta y nórdico las entidades espirituales eran vistas como dioses romanos o dioses griegos, y estos eran los dioses del enemigo, el enemigo ancestral, porque todo esto eran pueblos que se habían pasado dando duro con el mundo griego y romano. Entonces ellos tenían más bien conjurar sobre sí, para lograr resultados, las potencias místicas de la propia Madre Tierra, o sea, las fuerzas tectónicas de la naturaleza, y ocupaban métodos de visualización muy parecidos a los esenios, lo que da la impresión como si hubiera habido un colegio de iniciación común. Este colegio, pero lo teorizo yo, y es una teoría que nada más encontrada en el doctor de la Ferrier, pudiera haber estado en Persia, por una razón. Una de las razones por las que el resto del judaísmo veía a la secta esenia como herética y no la topaban mucho, los que eran fariseos, saduceos, saduquitas o de otras líneas, es porque a la hora de las salutaciones matinales los esenios no se dirigían a Jerusalén, porque para ellos Jerusalén era ciudad maldita, no era ciudad santa.
Y la razón era porque el sacerdocio esenio se originó de un golpe de estado que hubo de la iglesia judía, de resulta del cual hubo muchos muertos, hubo maestros esenios martirizados que fueron crucificados y los saduceos quedaron en control del templo de Jerusalén. Entonces, para la secta esenia, Jerusalén era una ciudad judía profanada. Entonces ellos, a la hora de sus salutaciones matinales y vesperales, o sea, las del atardecer, no podían ver hacia Jerusalén, pero veían hacia un lugar, veían hacia Persia, y concretamente en dirección de la ciudad de Persépolis. Eso quiere decir que habían recibido algún tipo de tradiciones o iniciaciones de origen ario. Y alguien va a decir, ¿qué es esto de arios compartiendo con judíos? Bueno, no olvidemos que en dos de los evangelios se nos habla que los reyes magos llegaron desde Persia y desde todas las regiones de Oriente a visitar a Jesús a la hora de la Navidad, y todas las reconstrucciones de su viaje tiran hacia el mundo de Babilonia y de Persia, y ese era el mundo ario, no era un hebreo. Las tribus germánicas también eran parte de la cultura aria, entonces puede haber habido una cultura aria ancestral en el centro de Asia que surtió algunas técnicas meditativas y espirituales a unos pueblos y a otros. Ok, lo que me comentaba, quiero compartir, hay una meditación esenia que a mí me gustó mucho. Yo tuve la oportunidad de practicarlo, no allá en el desierto, ¿verdad? Sino que con un maestro muy bueno y muy querido y apreciado por mí. Puede ser cualquier lugar solitario, no tiene que ser un desierto, ¿eh? Correcto. Ellos van al desierto porque era lo único solitario que eran. Esta meditación se hace 7 días de ayuno total, solamente agua. Y al séptimo día, uno pone su espalda contra un árbol al mediodía, justo al mediodía. Y en ese momento, teniendo la pureza del cuerpo físico, decían los esenios que uno entraba en conexión y recibía la energía divina, pero de manera perfecta. Ese es uno. La otra es, yo no sé si usted se lo puede decir más, así como hay un Padre Nuestro, los esenios tenían la Madre Nuestra. El Padre Nuestro era el cosmos y la Madre Nuestra era la Tierra. Entonces ellos decían, Madre Nuestra que estás en la Tierra, o que eres la Tierra. Vaya, esa ya es una interpretación feminista californiana, probablemente parida en alguna escuela norteamericana relacionada con Big Sur y con el Instituto de Salem, pero tiene un grano de verdad, y es esto. El tetragrama sagrado en hebreo, IHBH, se pronuncia propiamente Yahvé, y Yahvé no es masculino, ni es femenino, sino que es andrógeno, tiene los dos géneros. Entonces esto quiere decir que si usted es rabino cabalista o rabino esenio, puede visualizar al Dios de Israel como un rey o como una reina. O lo que es más, puede visualizarlo como esta figura hindú conocida como el Harihara, que es a la vez Krishna y Shiva, y que es andrógina. ¿Cómo se llama? Harihara. Y es válida esa visualización. Quiero decir que Dios no es así, no tiene ese cuerpo, son técnicas de visualización. Pero lo importante es que la secta esenia mantuvo el conocimiento de que el nombre de Dios en su lengua no es enteramente masculino, sino que tiene un dejo femenino. Y la razón es esta: cuando el monoteísmo surge, que es precisamente en la zona del monte Elbrus, un poco al norte de Israel, en lo que hoy es el Kurdistán, donde está ISIS, ahí es que surge el monoteísmo en la historia cultural de los pueblos. El primer Dios monoteísta que conocieron todas esas naciones, inclusive la que después iba a ser Israel, no era un Dios masculino. El primer Dios responsable de todo el universo que ellos lograron visualizar era femenino, porque no lo distinguían de la inteligencia de la tierra. Wow. Fue gracias a los profetas que ellos lograron volverlo un Dios abstracto, que era diferente de la tierra, que ya era su obra. Quiero decir que no lo lograron con toda la gente. Yo, por lo menos, Max Brano, que soy un reconstruccionista pagano, es decir, trato de vivir mi vida conforme a los mejores principios del paganismo científico. Entendido por paganismo científico aquel que pueda dar cuenta racional de por qué hace las cosas, no que sigue una tradición ciegamente, ¿verdad? Yo no logro visualizar a Dios como ente masculino. Siempre me dirijo a él como la inteligencia de la madre tierra. Y cuando visualizo mis preces como dirigidas a la inteligencia de la tierra, siempre se me dan. Y sin embargo, si visualizo al ente masculino que nos quieren pintar, se me niega todo. Esto trae una lección sobre las técnicas de meditación. No todas las visualizaciones son aptas para toda la gente. Usted puede coleccionar 20 libros sobre meditación, pero a lo mejor a su tipo de psicología solo le van a pegar unos 5. Claro. Porque tiene que ver con la cultura de la persona, la raza de la persona
y cuáles han sido sus experiencias previas en la vida. Por eso quiero cerrar mi intervención, antes de dejarlo a usted hacer alguna lectura, decir que lo que principalmente rechazo del cristianismo es algo que usted por lo menos que escucha debería estudiar. ¿Será lícito, será moral, será noble quererle dictar una sola ética a todos los pueblos y personas del planeta? Yo digo que esa es una dictadura psicológica. Ahora también digo que no se puede vivir sin Dios ni sin ley, usted tiene que vivir una vida ordenada. Pero acepte que en las muchas culturas que hay en el planeta Tierra hay también diferentes ordenamientos morales. Está el ordenamiento moral judío, el ordenamiento moral musulmán moderado, el ordenamiento musulmán radical, el taoísta, el shintoísta, etc. ¿Y sabe qué? A todos los pueblos, culturas y personas que profesan alguno de estos ordenamientos morales les funciona, pero no parten de los mismos dogmas, no parten de los mismos principios, y por lo tanto encuentro que es una medida totalitaria y querer violentar conciencias el misionar. Es decir, aquí está mi Mesías, es el único que comprendió a Dios y conforme a él te tenés que comportar vos. No, comportate vos así, a ver si es cierto. Y si te funciona sin dificultad, no tiene que ser difícil, entonces ofrecéselo a los que sean como tú, no a todo el mundo. Claro, cada alma según su estado vibratorio y de conciencia. Y según su camino. Para llegar a la cumbre de una montaña, como es cónica, no necesariamente se ha de seguir el mismo camino. Ok, bueno, vamos a resumir muy brevemente el programa. Podemos decir que hay muchos tipos de meditación, cada una con un objetivo diferente. Que la meditación se puede practicar de diferentes maneras, no únicamente sentado y con la mente en blanco, como Marx lo ha comentado el día de hoy, y que la meditación puede tener muchos beneficios distintos, cada alma, cada ser, cada persona, de acuerdo a su cultura, de acuerdo al pH, etc. De hecho, déjenme darle una cantidad. Todos los principales maestros de yoga en cuenta, y el principal de todos, Patanjali, que su gran mérito fue que fue el primero que codificó todas las técnicas de yoga en un primer libro escrito, porque antes de Patanjali solo se daban las técnicas de labio a oído, y según los diferentes linajes. Pero aparte de Patanjali, Swami Prabhupada y todos los principales maestros de yoga y de Zen, y todos los principales maestros budistas tibetanos, dicen que hay por lo menos 84 tipos diferentes de meditación, nada más dentro de su cultura. Pero como hay variedad de culturas místicas en la Tierra, podrían ser tal vez unos 600 diferentes tipos de meditación. Ahora, por favor, no se ponga a experimentar con todos ellos. No, o sea, agarre una muestra de las más conocidas en nuestro país y la que mejor pegue para cristalizar metas, sean internas o externas, con esa que ves. Perfecto. Muchas gracias, Max. Voy a responder 3 preguntas ahorita. La primera es la de José Regalado, que pregunta: quisiera saber cómo me irá en el lugar de trabajo de aquí a 6 meses. Bueno, aquí, José, lo que aparece debe de haber como que un poco más de meterse más de lleno al trabajo, más compromiso. Esto le va a ayudar a que lo que usted esté esperando del trabajo pueda tomar forma. Este tomar forma va a tener un problema, y el problema es que parte de lo que espera como que va a tener cambios durante el proceso, y cambios que probablemente muy drásticos, y esto viene a raíz, parece ser que despiden, creo, jefe, o como decimos nosotros, le dan en la nuca a los planes que esta persona tiene. Aquí hay mucho problema alrededor, pero el problema no es con usted, José. Yo conozco a José Regalado en persona y quisiera darle un consejo que creo que le puede servir. Esto suena como a que dentro de un tiempo moderado va a tener un nuevo jefe, y no sabemos cómo va a venir esa persona o qué tipo de persona es, pero yo sí sé que usted es una persona muy seria, y ocurre que en los ambientes de trabajo, especialmente los que son encerrados de tipo cubículo y todos los que somos demasiado serios, solo por el hecho de serlo, y sin ser es un defecto, en la cultura salvadoreña no atraemos simpatía. El serio es rechazado porque es creído, no se mete con nosotros, etc. Entonces trate de ser más jovial sin ser por ello arrastrado, y una de las maneras como puede ser más jovial y que yo le recomiendo es vea dónde se consigue, en qué librería. Le recomiendo mucho Calpataro libros de humorismo,
humorismo mexicano, de Terry Pratchett, libros de estos que hacen reír de principio a fin. Si usted está leyendo eso en su casa, aunque no llegue carcajeándose al trabajo, pero va a ver que al cabo de 2 o 3 meses su manera de ser va a haber cambiado. De una manera que el nuevo jefe, cuando venga, lo encuentre usted una persona agradable de conservar. Perfecto, gracias Max. Voy a responder a Amílcar K. Dice, espero no llegar tarde, pero tengo una pregunta. Por fin saldré de mi situación económica tan precaria este año. A ver, Amílcar, aquí el secreto, cada situación económica tiene una causa, un motivo, hay unas que, o un recurso. Hay unas que están basadas en la habilidad personal, otras en el recurso que se hereda, de diferentes maneras. En su caso, Amílcar, lo que tiene que aumentar para salir de esta situación precaria es el nivel de productividad y de eficiencia en el trabajo. Esto quiere decir, si no hay eficiencia y no hay productividad en su vida, Amílcar, va a ser bien difícil que pueda salir de la situación, porque de hecho está bloqueado. Y esto bloqueado no significa que le han hecho ni maleficias, ni maldiciones, ni magia negra, como la gente suele creer. Esto es falso. Acá tiene Amílcar por algún motivo bloqueada la capacidad, el poder y la potencia para poder generar dinero. Y vamos a ver la causa de esto cuál es. Esto es, Amílcar, porque ha caído en un círculo vicioso de miedo, de incapacidad de poder crear y generar lo que usted busca y lo que usted quiere. Sí sería bueno que pudiera llevar a cabo algunos ejercicios para esto que le ayudarían mucho, que acá está indicado, para poder lograr aquello que está más allá de su capacidad. Y aprovechando esto, quiero invitar a todas las personas a que participen al programa que voy a hacer. Programa no en Facebook, sino que es un programa para ayudarle a las personas con dificultades económicas a salir adelante, porque he recibido muchas personas que no solamente por el hecho de hacer un ritual les va a caer la gran tandalada de dinero, sino que esto es un programa que tiene que ir paso a paso. Lo voy a anunciar dentro de poco. Voy a responder 2 más de WhatsApp. El teléfono que termina en 5901 dice: buenas noches, Mauricio Querer, no he podido encontrar empleo de ninguna manera. Soy técnica en enfermería, he solicitado hasta barrera en hospitales, unidades de salud y promotora de salud en cualquier área, pero no he tenido respuesta. Son 9 años, no tengo nada, no soy de ningún grupo político. ¿Será que en esta vida vine solo por estar viva? Porque no tengo nada, solo veo el tiempo pasar. Quiero que usted me haga el favor de darme una respuesta a todo esto que me pasa y qué debo hacer. Estoy triste. Vaya, vamos a hacer una cosa. Ay, ni el nombre me puso, creo. Necesito, para este caso necesito ver su carta natal. Bueno, aquí tengo los datos. A esa técnica de enfermería puedo hacerle una simple sugerencia mercadológica. A ver. Noto por la enumeración de lugares en donde usted ha buscado, que ha buscado en lo que más se ajusta estrictamente a lo que estudió. Yo le propongo que busque algunas franjas marginales, pero que están relacionadas con lo que usted estudió. Por ejemplo, en el mundo de las iglesias, católicas incluidas, que tienen unidades de salud o escuelas donde hay enfermería y que se necesita quien esté viendo a sus niños, ¿verdad? Si es preciso, cante aleluya, hágase amiga de alguna pastora o lo que sea, pero estas empresas religiosas, por llamarlas de alguna manera, educación sanitaria sí hacen, y también mucho apostolado en salud, entonces usted podría colaborar ahí. No veo que haya dicho en los lugares en que buscó ONGs especializadas en salud, y aquí hay un montón, podría buscar ahí. Pero lo que principalmente yo le sugeriría es, recuerde usted que existe en El Salvador, y es quizá de las pocas que van quedando poderosas, una poderosa industria farmacológica, que a sus demostradores de nuevos productos o de las fórmulas que ellos sintetizan aquí, una cosa que les ayuda mucho a vender y que ellos toman en cuenta a la hora de contratar personal es que comprendan las fórmulas, que comprendan la posología, que puedan explicar con sencillez para que se aplican cuáles son las ventajas de su producto respecto de otro similar a la marca que tienen, y como estudio a veces el conocimiento que ellos necesitan y no pudo así que por aquí está, me había puesto su nombre. La situación de Yolanda, le pido que ponga mucha atención a lo que le voy a decir, porque aquí está la clave.
En primer lugar, usted trae un karma en el trabajo. Este karma se debe, pueden ser muchas cosas, pero no vale la pena entrar en detalle en este momento. Su trabajo se ve demasiado influenciado por sus emociones. Tiene que hacer un equilibrio en esto. Ese es el segundo. Primero el karma, el segundo es el equilibrio de las emociones. El tercero es que ha estado en un periodo, Yolanda, fuerte, en el que tuvo que haber tomado responsabilidades fuertes, muy fuertes para crecer. Esto comenzó en el 2004. Comenzó en agosto del 2004. Y entiendo que si esto no se dio, es la causa por la que usted está en este motivo, ahora, en esta situación. Esto va a terminar, Yolanda, en el 2018. Vamos a ver exactamente, va a terminar a fin de año, en diciembre del 2018, por ahí de los primeros días de diciembre. Tercero, o cuarto, perdón, tiene, Yolanda, es bien importante. Hay cosas en su vida que usted no está haciendo. A finales de año va a comenzar un periodo que también va a ser un poco fuerte y de mucha responsabilidad, es decir, un refuerzo. Tiene que ponerse la meta de encontrar trabajo, porque si esto no sucede, va a ser más difícil. Ahora, esto no es para desalentarlo. Y le voy a decir ahorita en qué es lo que puede encontrar trabajo. Le va a parecer un poco disparatado, pero le pongo el caso, yo siempre le digo a la gente, yo soy administrador de empresas, tengo un posgrado en negocios, pero me gusta lo esotérico, ese es mi trabajo, eso es lo que he hecho siempre, lo que me ha gustado y lo que me ha dado éxito. En su caso, Yolanda, lo suyo tiene mucho que ver con estudios superiores, tiene que ver con deporte, por ejemplo, ser una enfermera en el área de deportes para jugadores, para futbolistas, para el Comité Olímpico. Y esto puede estar, bueno, tiene mucho que ver como profesional independiente, como enfermera para hogares, pero para gente joven, no para ancianos. Básicamente, le he dado así un poco, muy resumido, cuál es la razón, qué es lo que tiene que hacer. Muchas gracias a todos, gracias a Max por habernos acompañado, esperamos tenerlo pronto nuevamente con nosotros. Los invito a estar pendientes del próximo programa que tiene que ver con la parte esotérica, mística y oculta del sexo, de todo lo que tiene que ver con el sexo, cómo nos han vendido el sexo en la publicidad, en la religión, qué es la verdad y por qué. Muchas gracias y hasta la próxima.